Buen día, un gusto saludarles. En esta clase hablaremos sobre las fuentes del derecho laboral colectivo, entendiendo como fuentes aquellas bases que son primordiales para el desarrollo de las actividades laborales, en este caso de las colectivas, aquellas que se van a desarrollar entre los trabajadores y empleadores, entendiendo que decimos trabajadores y empleadores, pero se refiere al papel que van a desempeñar cada uno de ellos a través de sus representantes, es decir, de sus organizaciones de trabajadores y de sus organizaciones de empleadores o del empleador. Bien, entendemos como fuente aquella que incluye a las leyes nacionales que van a regular las condiciones de trabajo y que también pasado al ámbito del derecho colectivo van a regular todas aquellas normas referentes que se encuentran en la Constitución, en los tratados, en los convenios internacionales. También tenemos a las decisiones judiciales, a la jurisprudencia como otra fuente. Estas constituyen una importante rama dentro del derecho colectivo, pues de alguna manera va creando estándares que se unifican y que se vuelven vinculantes para las partes en conflicto. También tenemos a la doctrina, que es todo el análisis de expertos, todas las teorías de jurisconsultos que en materia de derecho colectivo del trabajo van dando sus criterios y que a pesar de que no se trata de una fuente vinculante, va a influir en la creación de normas y de leyes. Ahora bien, dentro de la ley que es la Constitución, la ley suprema, esta establece los principios, esta establece los fundamentos para la protección de los derechos colectivos. El marco legal otorga legitimidad, validez a las normas del derecho colectivo del trabajo. Aquí tenemos entonces la guía, la orientación jurídica en la madre de las leyes que es nuestra Constitución. La Constitución establece principios generales, aquí vemos también que se reconoce la libertad sindical como tal, la negociación colectiva, en la cual existe todo el proceso que va a ser analizado a detalle por todos nosotros dentro del módulo. También tenemos como una de las fuentes del derecho colectivo del trabajo a la huelga. Recuerden que este derecho está consagrado en nuestra Constitución y es la paralización de las actividades por parte de los trabajadores. La ley es una regulación específica, nuestro Código Civil la define en el artículo 1, ¿sí? Que son en definitiva normas que rigen el qué hacer de todo el aparataje del derecho y de nosotros como ciudadanos, ¿sí? Estas normas van a establecer derechos y obligaciones y también van a marcar todo el proceso de contratación colectiva en el país. El Código de Trabajo, norma fundamental propiamente dicha en nuestra materia, ¿sí? En este Código de Trabajo también se encuentra establecida todo el proceso de la negociación colectiva, todo lo que atañe al tema de los sindicatos, cómo se forman, cómo funcionan estas organizaciones y todo lo referente a los contratos colectivos que contienen disposiciones sobre los acuerdos laborales colectivos a los que lleguen las partes dentro de este tema. Otra fuente importantísima dentro del contrato colectivo, dentro del tema de fuentes, ya sea del contrato colectivo o del derecho colectivo en sí mismo, los tratados o convenios internacionales. Estos que tienen como organismo base la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, establecen estándares mínimos en los que se dan compromisos de las partes que van a reflejar el interés de los estados, de los países en proteger los derechos fundamentales de sus trabajadores. También vemos que a través de los convenios internacionales existe una influencia transnacional. Esta va a promover de alguna manera una armonización de las prácticas laborales a nivel planetario, a nivel global, dentro del marco jurídico respetado de cada organización, pero también con pautas de interés general. Como habíamos dicho, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, da estándares internacionales. Estos convenios tienen que ser ratificados por el Ecuador, ¿sí? Y de alguna manera influyen y son parte cuando versa a derechos humanos y el trabajo es
uno de los derechos humanos fundamentales en la legislación nacional. La jurisprudencia, como aquella interpretación contextual en la que se unifican criterios por parte de los más altos tribunales de justicia de los estados, se constituyen en un referente vital que orientan a todas las normas laborales dentro del contexto de un estado, en este caso dentro del contexto ecuatoriano. La doctrina, análisis de expertos, de jurisconsultos, dan sus interpretaciones, las reflexiones, nuevas teorías, desarrollan conceptos y, claro, a pesar de que no es vinculante, sirve para la creación de leyes, sirve como una guía también para estar al tanto de lo que viene sucediendo dentro del país como fuera de él. Se viene a dar una especie de contextualización doctrinaria en el análisis luego que nuestros legisladores tendrán como fundamento para crear las leyes. Las asociaciones profesionales de representación colectiva son también una fuente, debido a que aquí se ve cómo defienden los intereses, la participación en los procesos y también en la defensa de los derechos, actuando como un contrapeso, podríamos decirlo, frente a las posibilidades que dentro de este mundo podría darse con posibles abusos de empleadores. Finalmente, las asociaciones profesionales pueden también influir en la participación de creación de nuevas leyes. Otra fuente importantísima, los contratos colectivos. Los contratos colectivos, una vez que se haya negociado entre las partes, son estos acuerdos que se dan entre los sindicatos y el empleador, o entre el sindicato y el empleador, o entre los sindicatos y los empleadores, o el sindicato y un grupo de empleadores, en las que se van a establecer condiciones laborales para todos los trabajadores. Van a poder regularse aspectos salariales, jornadas y demás beneficios. Estos sí, tienen un carácter de vinculante, es decir, son obligatorios y de cumplimiento sine qua non para las partes. ¿Sí? Su aplicación, al ser vinculante, es específica, es para el grupo determinado de trabajo con el que se negoció y en ciertos casos para un área del trabajo, qué sé yo, la industria textil, la industria petrolera, cuando se ha negociado entre grupos de empleadores y grupos de trabajadores de esa área. Una de las fuentes que complementa a la anteriormente citada es la libertad sindical. En la libertad sindical hablamos de una libertad de asociación, una libertad de organización, dentro de la negociación colectiva, ¿sí? Y de la protección contra la discriminación. Lógicamente, todo esto tiene que ver con ese derecho que está consagrado en nuestra Constitución para formar sindicatos, para asociarnos de manera libre, ¿sí? Para tener autonomía dentro de esta asociación, ¿sí? Y el derecho a participar de procesos de negociación, en este caso con los empleadores y entre los trabajadores y el grupo de empleadores. El ejercicio de la libertad sindical nos permite tomas de decisiones con autonomía por parte de los trabajadores a través de sus representantes. Asimismo, tiene que existir una responsabilidad, dado que la participación es activa y se va a dar defensa de intereses, pero también tiene que tenerse presente a las otras partes dentro de la negociación. Y se da un fortalecimiento de las relaciones, que es realmente un ejercicio pleno de los derechos laborales que contribuyen a una justicia más equitativa en el ámbito del trabajo. Partimos desde la lógica que con estas fuentes ha habido una evolución, han habido tendencias, vemos que se ha dado un crecimiento de los sindicatos. Esto da una mayor organización y defensa de la representación de los trabajadores, los procesos de negociación colectiva, hay más acuerdos que generan mejores condiciones de trabajo, ¿sí? Y se presentan actualmente nuevos desafíos que son naturales a la adaptación del mundo, como dentro de las relaciones nuevas de trabajo, un teletrabajo, el cibertrabajo y muchísimos más. Muchas gracias.